Bienvenidos a otro video más en el cual vamos a resolver ejercicios de circuitos eléctricos. A continuación tenemos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice encontrar el valor del nodo B1, B2 y B3. Aquí tenemos el circuito donde nos indica cuáles son estos nodos y podemos darnos cuenta que tenemos una fuente de tensión dependiente, de tensión en medio de dos nodos, que sería el nodo B1 y el nodo B2. Por lo que vamos a hacer mediante análisis nodal, podemos darnos cuenta que aquí tenemos supernodo, un caso de supernodo, debido a que tenemos una fuente de tensión en medio de dos nodos. Por lo que vamos a proseguir de la siguiente manera. Vamos a tener que sacar primero una ecuación de todas las corrientes que circulan tanto el nodo B1 como el nodo B2. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación la vamos a sacar mediante viendo la polaridad, o sea los signos de la fuente y los dos nodos que están en medio de esa fuente dependiente, que eso lo vamos a hacer a continuación. Proseguimos con el primer paso, que sería analizar los nodos B1 B2, las corrientes que circulan por este nodo. Aquí vamos a ver en pantalla las corrientes que circulan por estos dos nodos de diferentes colores. Los de azules son los que circulan por el nodo B1 y los de color amarillo serían los del nodo B2. Pues aquí la dirección de estas corrientes la vamos a tener en cuenta por lo siguiente: las de las resistencias van a salir del nodo, o sea sentido contrario, no se van a dirigir hacia el nodo debido a que son elementos pasivos. Las fuentes, en este caso la de la corriente de 2 amperios, nos indica la dirección, por lo que le vamos a seguir dicha dirección. Y aquí podemos visualizar en pantalla las corrientes que vamos a tener en total de estos dos nodos. Lo que vamos a hacer a continuación, ya que no tenemos el valor en sí, solo tenemos el valor de una de estas corrientes que ya nos indica la fuente de corriente, que es de 2 amperios, las demás corrientes la vamos a tener que representar mediante la ley de Ohm, que sería voltaje o diferencial de voltaje sobre la resistencia. Pues acá abajo también tenemos aquí cómo representarla. Tenemos que la corriente circula por la resistencia de un ohmio, mediante la ley de Ohm tenemos que sería el voltaje sobre resistencia. En este caso, como no tenemos el valor tampoco del voltaje, pues tenemos que tomar en cuenta el diferencial de estos dos voltajes. ¿Qué me refiero? Me refiero a que como estamos ahorita analizando, uniendo las corrientes del nodo B1 y B2, estas dos van a tener signo positivo y el nodo que está en medio de la otra resistencia va a tener signo negativo. ¿A qué me refiero? Bueno, en este caso de la corriente que circula por la resistencia de un ohmio, podemos darnos cuenta que tiene el nodo B1 arriba y abajo tiene un puesto a tierra, que podemos darnos cuenta por el símbolo que tiene ahí de puesto a tierra, que sería el voltaje referencial. Quiere decir que tiene un voltaje 0. Sacando el diferencial sería el B1 tendría signo positivo menos el otro voltaje, que el nodo del otro voltaje, que sería 0 voltios sobre el valor de la resistencia, que sería 1. Entonces, haciendo esto de aquí, nos damos cuenta que B1 menos 0, o sea es lo mismo poner B1, el voltaje del nodo B1, sobre el valor de la resistencia, un ohmio. Este sería recién la primera representación de la corriente que circula por la resistencia de un ohmio. Así mismo lo vamos a hacer con los demás corrientes, que en este caso sería la corriente que circula por la resistencia de 2 ohmios, sería el diferencial que está en esta resistencia, que podemos darnos cuenta que la resistencia de 2 ohmios tenemos aquí el nodo B1 y el nodo B3. Por lo que vamos a tener que poner B1 con positivo menos el nodo B3 dividido por el valor de la resistencia, que sería 2 ohmios. La corriente I4 hacemos lo mismo, sería en este caso B2 menos 0 voltios por el de referencia sobre la resistencia, el valor de la resistencia, que sería 4. Y asimismo con la corriente que circula por la resistencia de 8 ohmios, que sería el B2 con positivo y el otro nodo con negativo. Entonces todo esto dividido por 8 ohmios. Con esto de aquí podemos ya hacer la primera ecuación de este análisis, que podemos aquí darnos cuenta que las corrientes que se dirijan hacia el nodo van a tener signo negativo y los que salen del nodo van a tener signo positivo. Entonces aquí lo vamos a tener la siguiente ecuación, que nos indica que sería menos 2 más B1 menos B3 sobre 2 más B2 sobre 4 más B2 menos B3 dividido para 8. Todo esto igual a 0, debido a que la ley de Kirchhoff sería la suma de las corrientes de todas las corrientes que circulan por estos nodos tiene que ser igual a 0. Entonces aquí lo que nos tocaría hacer es despejar y sumar los valores respectivos, que nos quedaría en total lo siguiente. La siguiente ecuación sería 1.5 B1 más 0.375 B2 menos 0.625 B3 igual a 2. Esa sería la primera ecuación que
sacaríamos del análisis. La siguiente ecuación la sacamos mediante la misma fuente dependiente. Acá la tenemos dibujada y podemos darnos cuenta aquí los nodos B1 y el nodo B2. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es el signo en el cual el nodo tiene en cuenta aquí. Me refiero de que el nodo B1 está al lado del signo positivo de la fuente y el nodo B2 al lado del negativo, por lo que estos dos nodos van a optar o tener esa misma polaridad, porque el nodo B1 va a tener el signo positivo y el nodo B2 el negativo, y estas dos diferencias va a ser igual al valor de la fuente dependiente, que sería 2b sub 0. Ahora, ¿qué sería b sub 0? Si lo podemos dar cuenta que en el mismo ejercicio nos indica cuál es el valor de b sub 0, a qué es igual, que sería igual al valor que circula por la resistencia de 4 ohmios. Sería el mismo voltaje de la resistencia de 4 ohmios, sería igual b sub 0. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta que el voltaje de la resistencia de 4 ohmios es igual al diferencial del nodo B2 con el puesto tierra, debido a que esta resistencia se encuentra en medio de esos dos nodos, por lo que como tenemos en cuenta que el puesto tierra es igual a un voltaje 0, podemos decir de que es igual, si nosotros ya tenemos el valor del nodo B2, es igual a B sub 0, por lo que nosotros lo reemplazamos en esa ecuación por el voltaje del nodo B2. Entonces tenemos lo siguiente, reemplazando B sub 0 por B2, tenemos B1 menos B2 igual a 2 B2. Entonces aquí ya podemos hacer lo respectivo, pasar del 2B2 con signo contrario, y tenemos la siguiente ecuación, que sería la segunda. B1 menos 3B2 es igual a 0. Estas serían las dos ecuaciones que hemos sacado con la fuente dependiente y en medio de estos dos nodos que se encuentran en esta misma fuente dependiente de voltaje. Lo último que nos quedaría sería sacar la ecuación del nodo B3, pero aquí hay que tener en cuenta algo. Como nos podemos dar cuenta que este nodo B3 tiene una fuente de 13 voltios, fuente de voltaje, y esta fuente de voltaje se encuentra en medio de dos nodos, que sería el nodo B3 y el puesto tierra. Como tenemos en cuenta que el puesto tierra es un voltaje 0, pues ese es igual el valor B3 al valor de la misma fuente. Si nosotros hacemos la ecuación como lo vemos a continuación, nos daría que el voltaje, el B3, el nodo B3, el valor es igual al voltaje de la fuente, el valor de la fuente, que sería 13 voltios. Por lo que ya no necesitamos sacar una ecuación, ya que aquí ya podemos sacar el valor en sí del nodo B3. Por lo que aquí podemos declarar que el voltaje del nodo B3 es igual a 13 voltios. Teniendo en cuenta este valor, ya podemos nosotros reemplazar donde tenemos B3 en las otras ecuaciones. La ecuación es B1 y la ecuación 2. En este caso, solo en la ecuación 1 podemos darnos cuenta que tenemos B3, por lo que tenemos que reemplazar ese valor B3 por 13 voltios en sí. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo que hacemos es reemplazar ese valor como en la ecuación número 1 y nos quedaría lo siguiente: 1.5 B1 más 0.375 B2, esto sería igual a 10.125. Esta sería la ecuación número 1. Entonces, ya teniendo solo dos ecuaciones, debido a que ya el tercer nodo ya tenemos el valor, ya no sería una incógnita, solo tenemos dos valores que tenemos que sacar mediante el método que nosotros quedamos. En este caso lo voy a hacer por sustitución, que sería nomás despejando, como lo vamos a hacer a continuación, y nos quedaría lo siguiente: que el nodo B2 tendría un valor de 2.078 voltios y el nodo B1 tendría un valor de 6.23 voltios. Aquí les dejo el procedimiento que hice, y aquí nos indica el valor de estos dos nodos. Una vez ya llegado a este punto, ya podemos sacar y declarar cuáles son el valor de estos tres nodos. Tenemos que el nodo B1 tendría un valor de 6.23 voltios, el nodo B2 un valor de 2.08 voltios y el nodo B3 un valor de 13 voltios. Ahora, para comprobar que lo que hemos realizado, el análisis, sea correcto, vamos a hacer el mismo circuito mediante un simulador en un programa llamado Proteus, en el cual vamos a sacar el valor en sí que nos daría utilizando un voltímetro. Aquí podemos dar cuenta que corremos el programa, el mismo circuito, y lo corremos, y aquí nos indican cuál sería el valor que tendría cada nodo. Y como puedan darse cuenta,
aquí nos indica que tiene un valor de lo que coincide con lo que hemos sacado nosotros en el análisis. Aquí tenemos en el primer nodo nos indica que tiene un valor de 6.23 voltios, el segundo nos indica que es un valor de 2.08 voltios y el de la fuente que sería 13 voltios. Esos serían los valores de los nodos B1, B2 y B3. Coinciden con los valores que hemos obtenido mediante el análisis, por lo que comprobamos que hemos hecho correcto todo el procedimiento. Si les gustó el video, por favor no se olviden de suscribirse al canal, dar like y comentar al respecto si tienen alguna duda. No se olviden suscribirse al canal y seguir viendo estos videos.